Bien, bueno, ahí estamos grabando hoy un poco. Bueno, el sistema de gestión de calidad podemos decir que es el requisito principal para poder aplicar y ser candidatos para la certificación ISO, lo que decíamos recién hace un momento, ¿no? Tener un sistema de gestión de calidad implantado y vigente. También es un sistema de gestión de calidad, se podría definir como el conjunto de actividades ordenadas y coordinadas que permiten ofrecer productos o servicios de calidad para la satisfacción de clientes. ¿Mm? Son componentes susceptibles a la planeación, control y mejora continua de forma que cumplan con los requisitos y superen las expectativas de los clientes. ¿Mm? Eso es un sistema de gestión de calidad. Bueno, la construcción del sistema de gestión de calidad se basa en 5 elementos principales. Por un lado, la estructura organizacional, es decir, si yo tengo la estructura organizacional como para implementar un sistema de gestión de calidad, ¿sí? Eso se evalúa, digamos, si la organización cuenta con la estructura suficiente. La planificación estratégica, es decir, tenemos que planificar cómo implementar un sistema de gestión de calidad. Y en esa planificación, bueno, implica los costos, ¿sí? Cuándo va a ser la inversión que va a realizar, cuál es la planificación a mediano, a largo plazo, ¿sí? Cuáles son los objetivos que se pretenden alcanzar, por ejemplo. Los recursos humanos, los recursos financieros, recursos humanos, por ejemplo, contar con un auditor de calidad interno o externo a la organización que me ayude o que es el que lleve adelante la implementación de este sistema de gestión de calidad, ¿sí? Los procesos, bueno, todos los procesos que incumben dentro de la organización, por ejemplo, el proceso de venta, el proceso de selección de personal, el proceso de evaluación de desempeño, por ejemplo, y el proceso de postventa, cómo es todos esos procedimientos, porque eso implica que se vaya a implementar este sistema de gestión de calidad. Y luego tenemos los procedimientos, ¿sí? Los procedimientos, bueno, son más amplios que los procesos, digamos, ¿no? Bueno, a partir de esto, la organización debe establecer, implantar, ejecutar, mantener y buscar continuamente una forma de mejorar el sistema de gestión de calidad para mantenerlo en concordancia con la norma internacional 9001 según su versión vigente. La última versión que estamos viendo es la 2015, ¿sí? No es que, bueno, no, si bien nosotros estamos en el 2021, pero la última actualización que se hizo es la del 2015. Yo sé que estamos trabajando con la última normativa, la anterior la 2008, pero la 2015 es la última que salió. Bueno, ¿para qué se implementa un sistema de gestión de calidad? Por un lado, podemos decir que se implementa un sistema de gestión de calidad para la garantía del buen funcionamiento de la empresa, ¿sí? Los objetivos referentes a la calidad del sistema estén en concordancia con los objetivos generales de la organización. Por otro lado, también podemos decir que facilita la gestión del desarrollo de actividades, es decir, las actividades se vuelven más sistematizadas y no tanto aleatorias, es decir, no se hacen las actividades ni las tareas de formas aleatorias o improvisadas, sino que al tener un sistema de gestión de calidad, todas esas actividades sí están sistematizadas, ¿sí? Están en base a un proceso y a un procedimiento. No es que eso lo hace aleatoriamente. Por eso decimos que un sistema de gestión de calidad permite un análisis integral del desempeño y la detección de oportunidades de mejora. Esto es lo que se conoce como el FODA, ¿no? Identificar, bueno, cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que tiene la organización. ¿Mm? Mejora en la organización los procesos requeridos. La sinergia entre los miembros de la organización, es decir, que los miembros de la organización trabajen más comunadamente, es decir, más en equipo, ¿no? Más en equipo de trabajo. Por ahí suena un poco taylorista, pero es como que todos los miembros deben funcionar como un engranaje más de una gran máquina, digamos, ¿no? Pero sin, digamos, tener en cuenta o sin no tener en cuenta, mejor dicho, la parte, la cultura organizacional, ¿no? Que eso lo aplicamos en las primeras clases, ¿no? Que por ahí la parte de la ingeniería tiene en cuenta solamente la parte técnica, la parte mecánica, y lo considera a las personas o al empleado como un engranaje más de la máquina. Pero nosotros desde la gestión de las organizaciones consideramos al ser humano en su dimensión total, ¿no? En ese sentido. Que en eso entra en juego la cultura organizacional, los valores, las creencias que tiene, ¿no? Y que eso no siempre funciona sistematizadamente, digamos. Bueno, ¿cómo implementar un sistema de gestión de calidad?
Esto tiene fases. Hay tres fases principales para implementar un sistema de gestión de calidad. Primero, la evaluación y planificación, que dijimos, ¿sí? Se evalúa la organización, si está en condiciones, ¿sí? De implementar el sistema de gestión de calidad, se lo planifica, ¿sí? Es decir, bueno, ¿en cuánto lo vamos a implementar? ¿De acá a 6 meses? ¿De acá a un año? ¿En cuánto tiempo lo vamos a implementar? La fase de implantación, ¿sí? Que es la documentación del sistema. Esto lo dijimos que es de suma importancia, ¿por qué? Porque todo lo que se implementa se tiene que documentar, ¿sí? Si yo voy a implementar, por ejemplo, una capacitación anual de todos los empleados, ¿sí? Que es como lo que vimos en la clase pasada, una capacitación anual de los empleados, después yo tengo que tener evidencia de esa planificación que yo llevé a cabo, ¿sí? De los cursos que se llevaron a cabo, quienes asistieron a los cursos y después la evaluación de ese curso posteriormente. ¿Mm? O sea, ahí yo estoy implementando el sistema de gestión de calidad. ¿Por qué? Porque estoy implementando un proceso y lo estoy documentando, ¿sí? La fase de la implantación es sumamente importante. Y más importante aún es la auditoría del sistema. Una vez que yo ya implemente el sistema de gestión de calidad, lo audito. ¿Qué quiere decir auditar? Bueno, lo controlo a ver si se ha implementado de acuerdo a las normativas que ha tomado como referencia, como por ejemplo la ISO 9001 en su versión 2015. Es decir, tengo que contrastar lo que dice la norma con lo que se ha implementado en la organización. ¿Mm? Si la norma dice que el proceso de venta debe ser de tal forma, tiene que haber un procedimiento, bueno, yo tengo que ir a la organización y ver si se ha implementado de esa forma. ¿Mm? Porque eso es lo que hace un auditor de calidad cuando va a certificar. Tomo como referencia la norma y ve qué es lo que hay en la organización, qué documentación hay en la organización. Y en base a eso contrasta a ver si hay correspondencia o no. Básicamente es eso. Bueno, estas son las variables a analizar, ¿no? La primera variable que dijimos ahí. Tenemos el crecimiento de la organización, es decir, cuando más crece la organización, más vuelve más susceptible o tiene más tendencia a desorganizarse, por lo cual se hace funcional, se hace necesario implementar un sistema de gestión de calidad. ¿Mm? Por otro lado, la competencia, es decir, la competencia, uno compite en precio y en calidad también. Y si la competencia compite en calidad, bueno, una buena forma de competir en calidad es implementando normas de calidad. ¿Sí? Porque son normas internacionales y me dan una garantía mucho mayor que la que tendría yo solamente como empresa. Bueno, los costos también. Si en realidad implementar un sistema de gestión de calidad tiene muchísimo costo o reduce los costos que no implementarlos. ¿Por qué? Porque te ahorra en problemas con el personal, en problemas de capacitación, en problemas de selección de personal, en problemas con la evaluación de desempeño, ¿sí? La falta de organización. ¿Mm? Por otro lado, las variables a analizar son los clientes, es decir, los clientes potenciales, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la ISO te plantea cómo trabajar con los clientes potenciales, es decir, para que el cliente, para fidelizarlo, mejor dicho, al cliente, que el cliente compre, repite la compra y que recomiende. No solamente que el proceso de venta se termine cuando se le vendió, sino que eso sea un puntapié, digamos, para una relación a futuro, a largo plazo, digamos, ¿no? Si yo estoy comprando un auto, yo quiero que de acá el cliente a 3 años me vuelva a comprar de nuevo un auto en mi concesionario donde estoy vendiendo, ¿sí? O si, por ejemplo, yo estoy vendiendo lo que es acá en La Rioja, por ejemplo, las franquicias que son de helado, ¿sí? Bueno, yo quiero que el cliente es fidelizarlo, entonces le voy a ofrecer algo más para fidelizarlo, ¿sí? Algún sorteo, alguna promoción, algo que lo haga el cliente que vuelva a comprar o brindarle, por ejemplo, garantía a través de decir, bueno, este producto está producido bajo estándares de calidad, por ejemplo. ¿Mm? Y por último, la organización y el control que se debe tener en lo que es este sistema de gestión de calidad. Ayuda, digamos, a una organización y a un mejor control. Luego tenemos la fase de la evaluación y la planificación. ¿Sí? Esta fase es el momento de designar el personal encargado de implementar el sistema de gestión de calidad. Acá, como decíamos, por lo general el encargado de implementar un sistema de gestión de calidad es el auditor.
Yo, por mi experiencia, cuando trabajé en una empresa automotriz, bueno, yo era el encargado de implementar el sistema de gestión de calidad, ¿sí? Entonces, ese encargado de implementar el sistema de gestión de calidad, lo que tiene que hacer, por ejemplo, concretar las actividades a englobar, establecer las exclusiones y la política de calidad, determinar de qué modo la organización va a alcanzar aquellos requisitos de la norma que aún no cumple, ¿sí? Por ejemplo, las exclusiones. ¿A qué hace referencia esto? Que en la norma ISO 9001 plantea algunas cláusulas, pero no todas las cláusulas son aplicables a la organización. Entonces hay que hacer exclusiones de eso. Pues yo tengo que decir por qué la excluyo esa cláusula, por qué no la implemento. Tengo que dar las razones y fundamentos, digamos, ¿no? Y también, por ejemplo, no es que una vez que vamos a implementar el sistema de gestión de calidad, lo hacemos al pie de la letra, como dice la norma, sino que puede haber pequeñas desviaciones, ¿sí? O aquellas cuestiones que no se cumplen, que faltan de calibrarlas, digamos, ¿no? Por eso hay auditorías de calibración, que se llama, donde se va calibrando el sistema de gestión de calidad de acuerdo a la norma. ¿Mm? Y acá tenemos lo que es la documentación del sistema de gestión de calidad, cómo es la estructura, digamos. Bueno, profe, no sé si alguien hizo pregunta o Sí, alguien está profe, intentando ahí entrar. Malena nos pregunta, entonces esas cláusulas de diferentes normas, ¿nosotros deberíamos adaptarlas a cada organización? Eh, hay cláusulas que son generales, digamos, ¿sí? Hay cláusulas que son generales. Pero, por ejemplo, cada industria, yo tengo que adaptar a cada industria las cláusulas que corresponden a esa industria. Y si yo estoy trabajando en la industria automotriz, tengo que implementar las cláusulas específicamente que son para la industria automotriz. Y si estoy, por ejemplo, en la industria de la salud, tengo que implementar las cláusulas que son para la salud solamente. Y excluir las cláusulas que no corresponden, digamos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes leen la ISO 9001 en su versión 2015, plantea, por ejemplo, realización del producto, ¿sí? Pero resulta que en mi organización yo no realizo el producto, ¿sí? Yo lo comercializo nomás. Entonces esa cláusula la voy a excluir. ¿Se entiende? Por ejemplo, Andina Automotores. Andina Automotores, ¿qué se dedica? A la comercialización y venta de automóviles 0 kilómetros de marca Volkswagen, Peugeot, Chevrolet, Citroën, por ejemplo. Pero la concesionaria no los produce los autos, sino solamente los comercializa, los vende. El que los produce los autos, ¿sí? Es fábrica. ¿Se entiende? Entonces yo cuando voy a implementar la norma de calidad en Andina, voy a excluir esa parte que es de la fabricación del producto. ¿Por qué? Porque yo no lo fabrico. ¿Se entiende? Bien. Bueno, y esto es la estructura de la documentación del sistema de calidad. Por ejemplo, en el primer nivel lo que tenemos que tener es los manuales de calidad, ¿sí? El manual de calidad va a especificar qué se hace, la descripción del sistema de políticas, los objetivos, la respuesta a los requisitos aplicables, ¿sí? Todo eso debe estar dentro de lo que es el manual de calidad. El segundo nivel son los manuales de procedimientos, es de quién, cómo y cuándo, dónde lo hace, ¿sí? Hay información específica sobre eso, por qué efectúa las actividades, digamos, ¿no? Por ejemplo, acá en los manuales de procedimiento están, por ejemplo, lo que es cómo se va a realizar el proceso de venta, por ejemplo, ¿sí? El momento que el cliente entra a la organización, cómo es el proceso de venta. ¿Quién lo recibe? ¿El vendedor? ¿La recepcionista? ¿Quién lo recibe? Por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo es el proceso de postventa, por ejemplo, también? ¿Sí? Después del proceso de venta, ¿cómo es el proceso de venta? Por eso especifica quién, cómo, cuándo, dónde, ¿sí? ¿Qué y por qué efectuar las actividades? Y el tercer nivel, que son de los planos, instructivos, formatos y registros. Proporcionan detalles técnicos sobre cómo hacer el trabajo y registrar los resultados, por ejemplo, ¿sí? Acá, por ejemplo, acá iría, por ejemplo, en este tercer nivel iría, por ejemplo, las descripciones de puesto de trabajo, ¿sí? Todas las descripciones de puesto de trabajo irían acá, por ejemplo. O instructivos, por ejemplo, ¿sí? Los formatos y registros. Todo eso va dentro del tercer nivel, ¿sí?
Esta sería la estructura de la documentación del sistema de gestión de calidad. ¿Mm? Ahora, las características del sistema de gestión de calidad. Las características del registro de calidad tienen que tener, por ejemplo, un periodo de conservación, ¿sí? La descripción de los registros, la disponibilidad y el uso. Por ejemplo, esto de los registros de calidad tienen que estar disponibles, por ejemplo, en formato papel, como están las fotitos ahí, en un archivero, por ejemplo, y tienen que estar disponibles también en formato digital, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede suceder que el archivero justo hay un incendio en la organización y se quemen los archiveros y cuando viene un auditor de calidad decía, no, ¿sabes qué? Hubo un incendio y se quemaron toda la documentación respaldatoria que teníamos sobre el sistema de gestión de calidad. Bueno, eso no, el auditor de calidad no te lo da por válido, digamos, ¿por qué? Porque te dice que tenés que tener varios soportes, no solamente un solo soporte. ¿Mm? La descripción de los registros, es decir, bueno, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que se está registrando? Ahí se está registrando el proceso de venta, el proceso de postventa, el proceso de administración, el proceso de ingreso de un personal, el proceso de inducción, ¿qué es lo que se está registrando, por ejemplo? ¿Sí? En lo que es la gestión de quejas y reclamos, ¿qué es lo que se está registrando? ¿Sí? Y la disponibilidad del uso, ¿no? Tiene que estar disponible. Por eso tiene que estar por año y marcado, digamos, específicamente a qué procedimiento se refiere. Si no, entramos en un archivero que es grandísimo y no sabemos qué es lo que se está buscando. Ahora, ¿cuáles son los requisitos de la documentación que plantea la ISO? Plantea que, por ejemplo, la documentación del sistema de gestión de calidad debe incluir las declaraciones documentadas de la política de calidad y objetivo de calidad, que es lo que está en el primer nivel que vimos ahí en la pirámide de esa recién. ¿Sí? Un manual de calidad, un manual de calidad justamente que contiene la política de calidad, los procedimientos documentados y los registros requeridos por la norma internacional, ese es en el segundo nivel, y los documentos incluidos en los registros de la organización determina que son necesarios para asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de sus procesos. ¿Mm? Esto es lo que plantea la ISO, digamos. Está tomado textual de ahí de la ISO 9001-2015. Ahora, el manual de calidad, ¿qué es lo que contiene? Por ejemplo, el alcance del sistema de gestión de calidad incluye los detalles y justificación de cualquier exclusión. ¿Mm? Los procedimientos documentados establecidos por el sistema de gestión de calidad o referencia a lo mismo. La descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de la calidad. Por ejemplo, acá lo que te plantea es que el manual de calidad debe tener, por ejemplo, la referencia, qué norma se va a utilizar. Por ejemplo, la norma 14001, la 9001, ¿sí? Yo tengo que referenciarlas, que yo me voy a guiar por ese tipo de norma, ¿sí? No puedo tener un manual de calidad así, sin un criterio, sin establecer, digamos. No puedo elaborar una política de calidad sin un criterio que me guíe, digamos, de esa norma específica. Luego la cláusula número 7, que es apoyo, ¿sí? Esta es la cláusula número 7, habla sobre la información documentada, ¿sí? Y ahí plantea, por ejemplo, las generalidades en el punto 751. El sistema de gestión de calidad de la organización debe incluir, por ejemplo, la información documentada requerida por esta norma internacional y, por otro lado, la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de calidad. ¿Mm? Es decir, que te plantea que además de la documentación que te exige la norma, yo puedo adjuntar otro tipo de documentación que me ayude a mí a, a demostrar, digamos, que la eficacia de ese sistema de gestión de calidad. Por ejemplo, si yo voy a hacer una selección de personal, ¿sí? Yo tengo que tener la documentación, por ejemplo, de la convocatoria. Tengo que mostrar, por ejemplo, la convocatoria que se hizo difusión por diferentes medios, por las redes sociales, por ejemplo, ¿sí? Tengo que tener bueno, un mail donde se ha receptado, una base de datos donde se ha receptado todos los currículos, por ejemplo. Eh, y, por ejemplo, algo que sería algo complementario, por ejemplo, serían los test psicométricos que se le han aplicado a los candidatos, por ejemplo.
Es decir, bueno, ¿cómo se llama? Este proceso de selección de personal, es decir, se ha implementado una batería de instrumentos de recolección de datos y se ha implementado test psicométricos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, yo le hice el test de la persona bajo la lluvia o el test del árbol, por ejemplo. Entonces, yo tengo ahí una muestra necesaria, una demostración, una documentación específica que me ayuda a reforzar el sistema de gestión de calidad. ¿Se entiende? Es decir, cuando más pruebas tengo yo, más pruebas, es mejor porque se refuerza el sistema de gestión de calidad que está implementado, digamos. Creación y actualización. Sí, al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado. Por un lado, la identificación y descripción, por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia. Bueno, eso es importante, por ejemplo, el número de referencia, es decir, se lo codifica lo que veíamos en las clases pasadas, ¿sí? Había una codificación, por ejemplo, lo que se hace en la planificación anual de capacitación, tiene un código, cada curso y cada avance del empleado tiene un código, por ejemplo, ahí. Por otro lado, el formato, es decir, qué idioma tiene, la versión del software, gráficos y los medios de soporte, papel o electrónico, que es lo que les planteaba hace un momento yo. La revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación, porque en este sentido no solamente entra la creación de esa documentación, sino también la actualización. Por ejemplo, el organigrama. Yo cuando trabajaba en esta empresa que les decía automotriz, el organigrama, por ejemplo, no es que lo hacíamos una sola vez y listo, ya no lo actualizábamos más, sino que el organigrama se actualizaba todos los meses. ¿Por qué? Porque ahí tenés ingresos y tenés egresos de vendedores o empleados de administración. Entonces, si vos, si egresa el personal, si egresa un empleado en la organización, bueno, tengo que modificarlo en el organigrama y por ende se tiene que haber una modificación en la descripción de puesto de trabajo, porque esa persona que ha egresado a la organización reemplazaba a alguien más y estaban sus tareas también descritas ahí. Entonces ustedes vean ahí que todo está relacionado, digamos, ¿no? Una pieza que se mueve repercute en el resto, digamos, ¿no? No es tan digamos, lineal, digamos, ¿no? Sino que es muy dinámico, digamos. Porque una pieza que se mueve en un lado se desacomoda a los otros lados. Entonces tengo que ir como calibrando todo el tiempo. Justamente esa es la palabra técnica, la calibración que le llama. Por eso hay auditoría de calibración. ¿Por qué? Porque el propio auditor de calidad, el que está haciendo auditor de calidad, por ahí no ve los vacíos que hay en su propia implementación del sistema de calidad. Lo va a ver alguien que sea neutro, digamos, ¿no? Por eso siempre es importante que el trabajo del auditor sea auditado por otra área, por ejemplo, el área de postventa, ¿sí? Por ejemplo, que no tiene relación, no tiene incumbencia con esta área de ventas y administración, por ejemplo. El control de la información documentada, por ejemplo, acá hace referencia a que la información documentada es requerida por el sistema de gestión de la calidad y por esta norma internacional se debe controlar para asegurarse de que esté disponible y sea idóneo para su uso, donde y cuando se necesite. Es decir, si viene un auditor, bueno, yo lo tengo que tener disponible para el uso cuando él me lo pida, digamos, ¿no? Esté protegida adecuadamente, por ejemplo, contra la pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado. Por ejemplo, la confidencialidad en el tema de los test psicométricos, por ejemplo. Como hay cuestiones sensibles que saltan a la luz en los test psicométricos, por ejemplo, lo que son personalidades con algunas patologías, personalidades que tienen alguna, digamos, ¿cómo se puede decir? Son adictas, por ejemplo, bueno, eso es confidencial, digamos, no es que cualquiera puede tener acceso a ese tipo de información. Entonces deben estar bien protegidas, digamos, y adecuadas para el uso necesario. ¿Mm? Resguardando siempre la integridad de la persona en ese sentido, ¿no? Luego tenemos el punto 7532, que es para el control de la información documentada. La organización debe abordar las siguientes actividades según corresponda: distribución, acceso, recuperación y uso.
almacenamiento, preservación, incluida la preservación de la legibilidad, ¿sí? Control de cambios, por ejemplo, las versiones, por ejemplo, si se ha pasado de la norma, quizás se ha estado implementando la norma ISO 9001 en su versión 2008, tiene que haber un cambio a la 2015, entonces yo tengo que hacer todo, la migración hacia la 2015, porque la versión 2008 es como que ha quedado obsoleta, digamos, o no se usa. La conservación y disposición, que es lo que hablábamos hace un momento. Por eso la información documentada conservada como evidencia de la conformidad debe protegerse contra modificaciones no intencionadas. Entonces, lo único que está autorizado para hacer alguna modificación, por ejemplo, es el auditor de calidad, ¿sí? Ningún otro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el auditor de calidad convive mucho con el responsable de recursos humanos, por ejemplo. En algunas organizaciones lo unifican estos puestos, el de recursos humanos con el auditor de calidad, pero en otras organizaciones, como que está separado su margen, está separado el área de recursos humanos. Entonces, recursos humanos, por ejemplo, ha dado de baja un empleado y no se lo ha comunicado al auditor de calidad. Entonces, ahí ya se altera todo, digamos. Puede venir una auditoría y puede ver que en el organigrama, la descripción de puesto de trabajo, todavía hay un empleado, pero ya no forma parte de la organización. Entonces, digamos, ahí ya no te hacen valer como evidencia eso y te dan por no cumplido esa cláusula, por ejemplo. La auditoría interna, esto es lo importante. Bueno, que la organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión de calidad, los requisitos de esta norma internacional y si se implementa y se mantiene eficazmente. Es decir, la auditoría interna de calidad se debe planificar, digamos. Es decir, bueno, yo la auditoría de calidad la voy a realizar cada 15 días o cada mes, por ejemplo, ¿sí? Para dar cuenta de que el sistema de gestión de calidad que se ha implementado es acorde, digamos, a esta norma internacional, ¿no? Que está planteada acá, acorde a los requisitos de esta norma internacional, digamos, ¿no? Si se implementa y se mantiene eficazmente. No solamente es implementar, sino que es mantener, ¿no? Como habla la ISO 9004, ¿no? En esto de que una vez que yo he implementado la norma ISO 9001, la ISO 9004, ¿qué me está diciendo? La gestión para el éxito sostenido, es decir, la mejora continua, ¿no? No es que una vez que yo he certificado calidad, ya está, me olvido, sino que se debe mantener eficazmente y mejorar continuamente, digamos, ¿no? Bueno, acá plantea en el punto 922 que la organización debe planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios programas de auditorías que incluyen con frecuencia los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y la elaboración de informes que deben tener en consideración la importancia de los procesos involucrados, los cambios que afecten a la organización y los resultados de las auditorías. Es decir, después de que se hace una auditoría, se debe elevar un informe, digamos, ¿no? Siempre se eleva un informe. Si bien una auditoría interna, pero yo tengo que hacer un informe. ¿Para qué? Para yo, por ejemplo, comparar el informe de la primera quincena del mes con la segunda quincena del mes y ver qué desviaciones, qué cuestiones hay ahí que calibrar, digamos, ¿no? Para eso me sirve estos informes, digamos. Es un checklist que se hace, el checklist que ya lo vamos a ver ahí. De hecho, ustedes van a hacer una práctica con el checklist, ya vemos si hacemos un parcial también con un checklist. Le damos un caso y ustedes tienen que auditar, digamos, la organización para ver si está en condiciones de certificar o no. Bueno, acá plantea también definir los criterios de la auditoría y el encalce para cada auditoría, seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse la objetividad e imparcialidad del proceso de la auditoría. Es lo que le decía hace un momento, ¿no? Yo no puedo, como auditor, auditar mi propio proceso de auditoría, sino que lo tiene que auditar alguien que sea imparcial, digamos, ¿no? Por ejemplo, que haya alguien en el área de postventa, porque por ejemplo en el área de postventa también se trabaja con auditores de calidad, no solamente existe un auditor de calidad, existen varios. La organización puede contratar varios. Por cuestión presupuestaria, por lo general contratan uno.
Pero, por ejemplo, cuando yo hacía gestión de la calidad, ¿cómo decía? Mi trabajo, mi auditoría, lo hacían, el control de auditoría para mí lo hacían, por ejemplo, el encargado de postventa, el gerente de postventa, que tenía conocimiento de lo que era la gestión de la calidad. Entonces, él auditaba mi trabajo, digamos, ¿no? Asegurarse de que los resultados de la auditoría se informen a la dirección pertinente, es decir, bueno, todos los resultados de las auditorías se deben informar en una reunión de mejora que se llama, donde están todos los gerentes y está el gerente general. Entonces tiene que haber, digamos, un informe y todos estén informados, digamos, de cuáles son las falencias o cuáles son aquellos vacíos o desviaciones que existen en sus propias áreas. ¿Sí? Responsabilizarlos de alguna forma a los, digamos, a los gerentes, porque son los responsables de cada área, digamos, ¿no? Si la auditoría me arrojó que hay desviaciones, por ejemplo, en el proceso de venta, que cuando entra un cliente, el primero que lo debe atender es el vendedor y no la recepcionista, bueno, ese informe tiene que ir, digamos, al gerente de venta, ¿sí? Es decir, bueno, ustedes, chicos, son los encargados de venta, ustedes tienen que estar, apenas entre el cliente, tienen que atenderlo, no es que la recepcionista tiene que atenderlo, ¿sí? Bueno, son cuestiones que entran en juego ahí, digamos. Realizar las correcciones y tomar acciones correctivas adecuadas sin demora injustificada, ¿sí? Es decir, ser con celeridad, ¿sí? Tratar de resolver alguna cuestión que haya surgido ahí en ese informe. ¿Sí? Conservar la información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los resultados de la auditoría. Por ejemplo, los informes, si el informe de la auditoría me ha arrojado negativo a mí, me ha arrojado que, por ejemplo, tengo un 40% de eficacia, ese informe no lo tengo que tirar o no lo tengo que desechar, sino que tiene que estar ahí como evidencia para que cuando venga la auditoría de certificación decirle, mira, yo tenía un 40% en la primera quincena de marzo, pero en la segunda quincena de abril ya tengo un 70%. Es decir, que yo fui progresando en la implementación del sistema de gestión de calidad y mejorándolo, ¿sí? Entonces eso es mostrar realmente la evidencia, digamos, ¿no? No mostrarlo cuando esté todo bien, no mostrar cuando yo tengo un 90% o un 100%, sino mostrar que también esas falencias que existen yo las he ido mejorando, digamos. Y esta es la pirámide del sistema de gestión de calidad, ¿sí? Tenemos en primer lugar las normas de referencia, la 9001, la 30400 que es de recursos humanos, o la OSAS, la 14001, por ejemplo. Luego la política de calidad, quiénes somos, ¿sí? El manual de calidad, que hace referencia a qué hacemos, los procedimientos, cómo hacemos y quién lo hace, los instructivos, cómo hacemos, quién lo hace, la tarea particular específicamente, la descripción de puesto de trabajo que les decía hace un momento, los formularios, donde se registran los anexos y los registros, la evidencia, digamos, ¿no? Esto forma parte de lo que es el sistema de gestión de calidad específicamente. Y la implantación, esto es los pasos típicos del proceso de implementación en la empresa. La adopción inicial, la comunicación al personal de que se va a implementar un sistema de gestión de calidad, la distribución de los procedimientos, la distribución de los formularios, la distribución del manual de calidad, la distribución para el plan de implantación por departamento, porque por ejemplo no lo puedo hacer todos los departamentos, sino tengo que hacerlo progresivamente, ¿sí? Recordemos esto del cambio, ¿sí? Para que el cambio no sea brusco y no genere resistencia, lo tengo que hacer, digamos, progresivamente. ¿Mm? El plan de las auditorías internas por departamento, el seguimiento, actuar sobre resultados de auditorías y no conformidades iniciales, acciones correctivas, ¿sí? Es decir, modificar esas, digamos, esas desviaciones que hubo ahí en esa auditoría, la revisión periódica del manual de calidad y las auditorías internas periódicas, que es lo más importante, digamos, ¿no? Es muy importante las auditorías internas periódicas que se hagan, que realmente se lleven a cabo y que se muestren los resultados y que se informe a los responsables pertinentes, ¿sí?
Y bueno, esto es una comparación entre la ISO 9001-2008 y la ISO 9001-2015. Que tienen en la 2008 tienen 8 apartados, ¿sí? Y en la 2015 tiene 10 apartados específicamente. Y nada más que, bueno, en realidad lo que se ha agregado acá, por ejemplo, han cambiado algunas cosas, pero se ha agregado, por ejemplo, liderazgo, planificación, soporte, operación. Dentro del soporte están, por ejemplo, lo que son la planificación de los recursos humanos, ¿sí? En la 2008 hay esta gestión de los recursos, pero en la 2015 está en soporte, que es lo que vimos en la clase pasada. Y bueno, nos quedaría ver lo que es la número 9 y la 10, que es evaluación de desempeño y mejora continua. Bien, bueno, entonces hasta acá fue lo que era la presentación de este apartado, específicamente de lo que es la implementación de un sistema de gestión de calidad, ¿sí? ¿Hay alguna duda, pregunta? ¿Quedó claro? Bueno, este, ¿nos queda por comunicar algo, profe? No, el profe que tienen subido un trabajo práctico en el campus, pero va a ser para el viernes para presentar recién, para el 8. Bien, que sería de la clase pasada, ¿verdad? Sí, de la clase pasada, de la cláusula 7, Bien, de la norma ISO 9001 de versión 2015, que es lo que vimos la clase pasada. bueno. El próximo lunes sería feriado, así que no tendríamos clase. Y luego tenemos el 18, que ahí sería el parcial, que ya les había comentado la clase Sí, pasada. Así habíamos quedado, profe. sí, el parcial es el 18, así es. Entraría hasta donde vimos hoy. Claro, en realidad hasta donde vimos hoy, esta información documentada, digamos, la primera parte. Así que bueno, en el campus ya están actualizadas toda la bibliografía, incluso la número 2 también, que faltaba ahí la norma A que era 1400 de recursos humanos. de recursos humanos, sí. Sí, esa la vi. Así que bueno, si no hay ninguna duda o otra pregunta, terminamos acá. ¿Tienen alguna duda, chicas? Profe, el práctico número 3, ¿es en grupo o individual? Sí, en grupo, como vienen trabajando. Ajá, a ver.